Sean muy bienvenidos, mi hermano y mi hermana. Que Dios los bendiga en este instante de paz y serenidad. Y si el simple hecho de que seas la hija mayor, el hermano del medio o el menor de tu familia no fuera una casualidad, sino parte de un plan trazado mucho antes de tu nacimiento, muchas personas creen que la vida familiar es una cuestión de destino o de genética. Pero según las revelaciones espirituales transmitidas por Chico Xavier, la verdad es mucho más profunda y quizás más desafiante de lo que imaginas. El lugar que ocupas en tu familia es una clave de tu karma familiar, un reflejo directo de las decisiones que tu alma tomó en otras existencias. Cada papel, cada vínculo y hasta cada conflicto guarda un significado oculto, una misión que el espíritu aceptó cumplir antes de volver a encarnar. Y es precisamente por eso que algunas personas sienten que nacieron con responsabilidades que nadie les pidió, mientras otras viven rodeadas de afectos que parecen haber conocido desde hace siglos. Hoy vas a comprender, a la luz de la espiritualidad y de las enseñanzas de Chico Xavier, porque nada en tu familia sucede por casualidad. Vas a descubrir lo que tu lugar revela sobre tu pasado espiritual y cómo reconocer las señales que muestran lo que tu alma vino a reparar, equilibrar y aprender en esta vida. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en que entiendes el amor, el perdón y el verdadero propósito de los lazos familiares. Hay situaciones en la vida que, a primera vista, parecen simples coincidencias, pero cuando la mirada se profundiza y el alma despierta, comprendemos que nada es realmente casual. El lugar que cada persona ocupa dentro de la familia no es un sorteo del destino. Es una elección hecha en planos superiores, donde el espíritu participa conscientemente de su propia historia. La espiritualidad nos enseña que antes de nacer, cada alma planifica el entorno exacto donde aprenderá las lecciones que más necesita, y el hogar es el primer gran templo de ese aprendizaje. Es hermoso imaginar que la vida es una obra cuidadosamente ensayada, donde cada papel tiene un propósito. Algunos vienen como madres, otros como hijos, nietos, hermanos o padres. Cada papel lleva una vibración y una tarea específica para el crecimiento del alma. El karma familiar es como el guión invisible que conecta a esos personajes a través del tiempo. En él, cada reencuentro, cada lazo y hasta cada conflicto son capítulos de una larga historia que el alma intenta escribir en paz. Cuando una mujer despierta a esta comprensión, algo dentro de ella se aquieta. Percibe que esa relación difícil, ese silencio que duele, esa ausencia que hiere, forman parte de un proceso mayor. En el camino de la espiritualidad no hay injusticia, hay enseñanza. Y cuando el corazón comienza a ver de esa forma, el peso de las situaciones disminuye, porque el alma entiende que está exactamente donde necesita estar, ni antes ni después. Tal vez, en tu familia, sientas que siempre eres quien debe mantener todo unido, que eres tú quien escucha, quien acoge, quien carga con los dolores de todos sin recibir mucho a cambio. Eso no es debilidad, es misión. El karma familiar suele colocar en manos de las almas más sensibles el papel de restaurar lo que el tiempo y el orgullo rompieron. Son esas almas las que sostienen el hilo de la armonía y evitan que se rompa por completo. La vida no se equivoca al colocar a alguien en ese lugar. El alma que viene a sostener, a ser puente, ya recorrió largos caminos de aprendizaje. Por eso, muchas veces, las mujeres más experimentadas, aquellas que parecen tener hombros anchos, son también las más antiguas espiritualmente. La espiritualidad muestra que el amor maduro no nace de lo fácil, sino de lo profundo. Amar, incluso sin ser comprendido, es una de las formas más elevadas de servir. Pero es natural que, en ciertos momentos, aparezca el cansancio, que el alma se pregunte, ¿por qué siempre yo? Y es precisamente en ese instante cuando el karma familiar se revela con mayor claridad. Las situaciones que más nos desafían son las que esconden la llave de la liberación. Cuando aprendemos a amar sin esperar nada a cambio, comenzamos a disolver el viejo ciclo del sufrimiento y a abrir espacio para lo nuevo, para el amor consciente que sana. Cada gesto, por pequeño que parezca, tiene un poder invisible. Una palabra dicha con ternura, un perdón silencioso, un abrazo que interrumpe un conflicto. Todo eso cambia el campo vibratorio de una familia. La espiritualidad enseña que donde hay un corazón dispuesto a comprender,
hay luz suficiente para transformar, y es esa luz la que, poco a poco, empieza a sanar heridas que vienen de lejos, de otras vidas, de historias que el tiempo guardó, pero que el espíritu aún recuerda. Es curioso notar que el amor y el conflicto caminan juntos en el proceso de evolución. A veces, el padre distante de hoy fue un hijo abandonado en el pasado. El hermano competitivo de ahora, un amigo herido de otras encarnaciones. El karma familiar vuelve a unir lo que un día se rompió, para que, a través de la convivencia, se aprenda a amar de una manera diferente. Nada es por casualidad, y cuanto más conciencia tenemos de eso, más ligera se vuelve la jornada. Cuando el corazón entiende que no es víctima, sino coautor de su propia historia, la mirada cambia. El resentimiento pierde espacio, y el amor comienza a brotar incluso en los lugares donde antes solo había dolor. Esa es la esencia de la espiritualidad: transformar el dolor en sabiduría y el sufrimiento en compasión. El hogar, entonces, deja de ser un campo de batalla y pasa a ser el primer altar donde el espíritu aprende a servir en silencio, con paciencia y fe. Y cuando esa percepción madura, surge una pregunta que resuena en lo más profundo del alma. Si el lugar que ocupo en mi familia es un espejo de las decisiones que tomé antes de nacer, ¿qué quiere enseñarme exactamente este papel ahora? Es en esa pregunta donde se abre un nuevo camino, y a través de ella comenzamos a comprender que lo que parece una carga es, en realidad, el primer paso hacia una liberación mucho mayor. Desde que el ser humano aprendió a mirar al cielo en busca de sentido, la familia ha sido el primer espejo donde se reconoce. Es en ella donde el alma da sus primeros pasos, donde el espíritu aprende a lidiar con el amor, la convivencia y la diferencia. La espiritualidad nos muestra que no nacemos en cualquier lugar, nacemos donde nuestra evolución necesita florecer. Y ese florecimiento, casi siempre, comienza dentro del hogar. Cuando un espíritu se prepara para reencarnar, no elige al azar el país, el tiempo histórico, ni los padres que tendrá. Todo se planifica en planos de luz, con la ayuda de mentores que comprenden lo que aún falta aprender. El karma familiar nace en ese instante, cuando cada alma acepta un papel y un propósito dentro del gran tapiz divino. Nada es impuesto, todo es elegido con sabiduría, aunque al encarnar la memoria se borre y solo quede la sensación de que hay algo que necesita ser comprendido. La familia es el primer laboratorio del amor. Es donde el espíritu experimenta las emociones más intensas y verdaderas, aquellas que ponen a prueba la paciencia, la empatía y la fe. Es fácil ser generoso con quien nos admira, pero es dentro del hogar donde la vida nos desafía a amar lo imperfecto, a perdonar lo que aún duele. La espiritualidad no idealiza el amor, lo enseña en su forma más real, el amor que corrige, que insiste, que madura. También dentro de la familia es donde el ego se revela. Donde hay más amor también hay más espejos, y cada convivencia, cada conflicto, es una invitación a mirar hacia adentro. El karma familiar nos coloca frente a versiones antiguas de nosotros mismos, reflejadas en los gestos y palabras de quienes nos rodean. Por eso, muchas veces, las relaciones familiares son las más difíciles, porque en ellas el espíritu no puede esconderse, pero es precisamente ahí, en la aparente desorganización, donde actúa el orden divino. La espiritualidad revela que el hogar es el escenario más seguro para aprender las lecciones más duras. Allí nadie es víctima ni verdugo, todos son aprendices. A veces el alma vuelve como madre para proteger a quien un día lastimó. Otras, como hija para rescatar a quien abandonó. El karma familiar es la escuela más precisa del universo, y cada encuentro tiene un propósito minuciosamente trazado. Algunos dicen que la familia es destino, pero el espíritu sabe que la familia es oportunidad. Oportunidad de recomenzar, de reparar, de fortalecer lazos que el tiempo no logró deshacer. Cuando esta conciencia despierta, la familia deja de ser solo un vínculo de sangre y se convierte en una comunidad de almas. La espiritualidad nos invita a ver a cada miembro del hogar como un compañero de camino, alguien que camina con nosotros desde hace mucho más tiempo del que podemos imaginar. Tal vez por eso los lazos familiares son tan intensos. No hay neutralidad dentro del hogar. Hay amor, hay dolor, hay lazos invisibles que se extienden más allá de la vida física. El karma familiar actúa precisamente en esos hilos sutiles que unen generaciones. A veces,
Una abuela que siempre predicó el perdón renace en una nieta que, sin saber por qué, siente el mismo impulso de unir lo que está separado. Así, la sabiduría ancestral sigue viva, transformando lo que antes fue sufrimiento en fuerza. El propósito de la familia es, por encima de todo, evolutivo. Cada palabra dicha, cada abrazo, incluso cada silencio, lleva una energía de aprendizaje. La espiritualidad enseña que nada de lo que ocurre entre almas unidas por lazos familiares es pequeño. Hasta los gestos más simples, preparar una comida, escuchar sin juzgar, aceptar un pedido de perdón, son oraciones silenciosas que elevan toda la vibración del hogar. Y con el tiempo, el espíritu comprende que la familia es un círculo sagrado, un templo de transformación donde el amor se forja en el fuego de la convivencia. El karma familiar no tiene prisa, espera. Espera el momento en que cada alma finalmente entienda que la felicidad no está en cambiar al otro, sino en cambiar la mirada hacia el otro. Es cuando la compasión sustituye al juicio que el verdadero propósito del hogar comienza a cumplirse. Y es precisamente en esa etapa, cuando el corazón empieza a entender la grandeza detrás de la convivencia, que surge una nueva revelación. Si cada alma eligió su propio hogar, entonces la posición que ocupamos dentro de él también guarda un significado profundo. Hay algo que diferencia al primogénito, al hijo del medio y al más joven, y es en ese misterio donde el siguiente paso del camino espiritual comienza a revelarse. Cuando el espíritu decide regresar a la tierra, no solo elige la familia, sino también el lugar exacto que ocupará dentro de ella. Esa elección, que parece tan simple, guarda una de las lecciones más profundas de la espiritualidad. Nada está fuera de lugar. Cada posición, ya sea la de madre, padre, hijo mayor, del medio o el más joven, trae un conjunto de experiencias que el espíritu necesita para crecer. El karma familiar se manifiesta precisamente en esos papeles silenciosos que cargan un propósito invisible. El lugar que ocupamos define no solo nuestra historia personal, sino también el tipo de amor que venimos a aprender. Hay quienes nacen para guiar, otros para equilibrar y algunos para sanar lo que quedó herido durante generaciones. La espiritualidad enseña que el hogar es el espejo más fiel de las tendencias del espíritu. El comportamiento de cada uno dentro de la casa revela antiguas semillas sembradas, que ahora florecen en forma de lección. El karma familiar se expresa en las pequeñas repeticiones, en el patrón de palabras, en los gestos que heredamos sin notarlo, en los miedos que parecen no tener origen. Todo lo que se repite lleva un mensaje, una invitación a la conciencia. El alma despierta empieza a notar que el lugar que ocupa no es una carga, sino un espejo. Y cuando mira ese reflejo con amor, algo dentro de ella comienza a transformarse profundamente. La posición que cada uno ocupa dentro de la familia también define el tipo de energía que transmite y recibe. El hijo mayor, por ejemplo, carga la fuerza de la responsabilidad. El del medio, la misión de la armonía. El menor, la energía de la renovación. Cada papel es un ejercicio espiritual disfrazado de rutina. La espiritualidad muestra que nada de esto es casualidad. Es la sabiduría divina en movimiento. Pero comprender por qué ocupamos determinado lugar no siempre es fácil. A veces, el espíritu se siente cansado, confundido, sin entender por qué siempre tiene que ceder, liderar o proteger. En esos momentos, el karma familiar actúa en silencio, guiando situaciones que despiertan virtudes dormidas. Es en el cansancio donde nace la paciencia. En la frustración, la empatía. El alma madura cuando aprende a ver belleza incluso en las experiencias más difíciles. En muchos hogares, las relaciones se repiten como si siguieran un guión antiguo. El padre que exige demasiado, la madre que calla, el hijo que intenta complacer. Pero la espiritualidad revela que el espíritu nunca está condenado a un papel fijo. Puede resignificar su propia historia. Cuando una persona comprende el valor del lugar que ocupa y lo vive con amor consciente, cambia el patrón energético de toda la familia, liberando no solo a sí misma, sino también a quienes vinieron antes. También hay una dimensión vibratoria en este proceso. Cada posición dentro del hogar emite una frecuencia propia que contribuye al equilibrio del conjunto. El primogénito vibra en la frecuencia del ejemplo, el menor en la de la alegría, el del medio en la de la reconciliación. El karma familiar distribuye esas frecuencias como notas de una misma melodía, y cuando cada uno toca su parte con amor, la armonía surge naturalmente.
No siempre somos conscientes de cuánto influye nuestro papel en los demás. A veces, un simple gesto, una palabra dicha con ternura, un perdón silencioso, basta para romper ciclos de dolor que se repetían desde hace siglos. La espiritualidad enseña que la sanación comienza en silencio, dentro de cada corazón dispuesto a comprender. La familia es el suelo donde esa curación germina. Aunque el proceso parezca lento e invisible a los ojos humanos, el secreto está en observar con más amor que juicio. Cuando una persona deja de preguntarse, ¿por qué a mí?, y empieza a preguntarse, ¿para qué a mí?, el karma familiar se ilumina. El alma comprende que no vino a corregir al otro, sino a transformarse a sí misma a través del otro. Y es en ese instante cuando el lugar que antes parecía difícil se convierte en un altar de crecimiento y serenidad. Y así, cuando el alma reconoce la importancia espiritual de su posición dentro de la familia, surge el deseo de comprender más profundamente lo que cada papel representa. Porque si el lugar que ocupamos tiene tanto poder, ¿qué estará intentando enseñarle a la alma el papel específico de cada hijo? ¿El primogénito, el del medio o el más joven? Esa es la pregunta que abre la siguiente etapa de este camino de luz. El espíritu nunca elige al azar el lugar que ocupará dentro de la familia. Cada posición es una oportunidad de reparación y crecimiento, y revela la etapa de aprendizaje que el alma está viviendo. La espiritualidad enseña que, dentro del hogar, cada papel es un espejo de historias antiguas. Por eso, el karma familiar se manifiesta con tanta claridad en los vínculos entre hermanos, padres e hijos, revelando lo que aún necesita equilibrio. El primogénito suele cargar con el llamado del liderazgo. Es quien abre caminos, quien sirve de ejemplo, incluso cuando no desea ese peso. En muchas encarnaciones, ese espíritu pudo haber ejercido poder de forma injusta o negligente, y ahora regresa para aprender a guiar con amor y responsabilidad. Dentro de la espiritualidad, el hijo mayor es el pilar que sostiene, el faro que ilumina el camino de la familia, pero también el corazón que necesita aprender a confiar y a delegar. Por eso, tantos primogénitos sienten un cansancio antiguo, una sensación de deber que parece no tener fin. Es el karma familiar actuando como un recordatorio suave de que servir no es anularse, y que cuidar no significa cargar con todo solo. Cuando el mayor aprende a equilibrar la fuerza con la ternura, transforma su misión en una fuente de luz para todos a su alrededor. Esa armonía, una vez alcanzada, resuena a través de generaciones. El hijo del medio, por su parte, nace entre extremos. Aprende desde pequeño a observar, a mediar, a suavizar. En la visión de la espiritualidad, ese papel pertenece a almas que en otras vidas generaron divisiones, disputas o juicios. Ahora, el desafío es unir, armonizar, coser lo que fue rasgado por el ego. El karma familiar de este hijo es el de la reconciliación, y su misión es ser el puente entre las diferencias, el soplo que calma el fuego de los conflictos. Muchas veces, el hijo del medio siente que no es visto. Parece no tener el brillo del mayor ni la ligereza del menor. Pero es justamente en el silencio de ese lugar donde aprende la gran virtud de la humildad. Cuando comprende su papel, descubre que su presencia es el punto de equilibrio de la familia, el centro donde todo encuentra descanso. En la espiritualidad, estas almas son tejedoras de armonía, discretas, pero esenciales. El hijo menor, en cambio, suele traer la energía de la alegría y la renovación. Es el espíritu que viene a recordar que la vida es movimiento y ligereza. Muchos de estos hijos, en vidas pasadas, fueron excesivamente rígidos, controladores o severos, y ahora regresan para aprender a confiar, soltar y vivir con más espontaneidad. El karma familiar del menor es traer luz a los rincones oscuros del hogar, disolviendo tensiones antiguas con la dulzura de la risa y la inocencia. Pero se equivoca quien piensa que el menor tiene el camino más fácil. También enfrenta desafíos sutiles: madurar sin perder la alegría, servir sin sentirse inferior, aprender que la ligereza es tan sagrada como la fuerza. La espiritualidad enseña que el alma que ocupa ese lugar trae consigo la misión de cerrar ciclos. Y por eso es común que estos hijos sean quienes más cuidan de los padres en la vejez, cerrando el círculo con un gesto silencioso de amor. Existen también los hijos únicos, espíritus que vienen a vivir el aprendizaje del autoconocimiento.
Sin hermanos que reflejen sus emociones, se vuelven hacia adentro y aprenden a convivir consigo mismos. El karma familiar de estas almas está ligado a la soledad y a la autoaceptación. Muchas veces, ya vivieron vidas marcadas por disputas y ahora necesitan aprender a encontrar paz en su propia compañía. La espiritualidad muestra que estos espíritus, cuando maduran, se convierten en guías naturales, personas que inspiran sabiduría y equilibrio. Y existen los casos especiales: hijos adoptivos, hermanos que parten temprano, hogares que se forman de manera inesperada. En todos ellos el plan divino actúa con perfección. La adopción, por ejemplo, es un reencuentro de almas que ya se amaron en otras vidas. El espíritu que es acogido y el que acoge están rescatando lazos profundos. El karma familiar se manifiesta ahí como una oportunidad sublime de sanar antiguas heridas y transformar la ausencia en un lazo eterno. Cada papel dentro del hogar lleva una vibración específica, una lección y un propósito. La familia es el escenario donde esos papeles se entrelazan, creando un tejido de experiencias que conducen al espíritu hacia la madurez. Cuando comprendemos lo que representa nuestro lugar, comenzamos a mirar al otro con más compasión y a nosotros mismos con más dulzura. Y es en ese punto de conciencia que surge la siguiente pregunta. Si cada papel trae un aprendizaje, ¿cómo lidiar con los conflictos y repeticiones que insisten en regresar generación tras generación? Dentro de la familia, nada se pierde. Todo se repite hasta ser comprendido. Los lazos que unen a padres, hijos y hermanos son más antiguos de lo que la memoria puede alcanzar. La espiritualidad enseña que cada reencuentro es un acuerdo silencioso, un pacto entre almas que aceptaron caminar juntas para transformar lo que antes causaba dolor. El karma familiar se desarrolla a través de esas repeticiones, que no son castigos, sino oportunidades de sanación. ¿Cuántas veces nos sorprendemos al notar que repetimos actitudes de nuestros padres, incluso sin querer? Que decimos las mismas palabras, que reaccionamos del mismo modo. Eso ocurre porque la energía de los antepasados fluye como un río invisible, buscando equilibrio. La espiritualidad revela que heredamos no solo la sangre, sino también emociones, creencias y antiguas heridas. El karma familiar es el puente entre pasado y presente, pidiendo que despertemos para romper el ciclo. Esos patrones no son enemigos, son maestros. Regresan porque el alma todavía necesita aprender. Si antes reaccionábamos con ira, ahora podemos responder con compasión. Si antes juzgábamos, hoy podemos comprender. Dentro de la familia, los errores se repiten hasta que alguien decide actuar de forma diferente. Esa decisión es el comienzo de la verdadera liberación espiritual. Existen espíritus que encarnan con la misión de romper cadenas antiguas. Son los llamados guardianes del karma familiar, aquellos que, incluso sufriendo, eligen actuar con amor. A veces, son hijos que perdonan a padres ausentes, mujeres que rompen patrones de abandono o nietas que traen diálogo donde antes había silencio. La espiritualidad enseña que cuando un miembro de la familia despierta, toda la línea ancestral comienza a moverse hacia la luz. Pero esta tarea rara vez es fácil. El alma que viene a cortar patrones necesita valor y fe, pues el entorno muchas veces se resiste al cambio. El karma familiar pone a prueba la perseverancia de quien despierta. El amor se examina, el perdón es desafiado y el silencio se convierte en la herramienta más poderosa. Es a través de la serenidad que lo nuevo empieza a florecer. Muchos se preguntan por qué los mismos dolores atraviesan generaciones. Enfermedades, separaciones, adicciones, distancias emocionales. La respuesta está en el campo sutil donde el tiempo no existe. La espiritualidad explica que las emociones no sanadas siguen vibrando hasta que un alma consciente las acoge. Cuando alguien en la familia decide mirar el dolor y tratarlo con compasión, el hilo del sufrimiento se deshace. Esos pactos invisibles no son castigos, son contratos de amor. A veces, el espíritu acepta vivir una experiencia difícil solo para ayudar a otro a crecer. El karma familiar es, ante todo, un ejercicio colectivo de evolución. Cada gesto de paciencia, cada lágrima convertida en comprensión, ilumina no solo el presente, sino también a las generaciones pasadas y futuras. Por eso, muchas veces quien más sufre es quien más despierta. Las almas más antiguas dentro de la familia suelen elegir papeles desafiantes porque ya tienen la fuerza espiritual necesaria para sostener el proceso.
La espiritualidad enseña que el sufrimiento consciente es semilla de liberación. Cuando el corazón acepta su misión con humildad, se convierte en fuente de luz para todos. Con el tiempo, el alma comprende que romper un patrón no significa rechazar a la familia, sino amarla de una forma más amplia. El karma familiar se disuelve cuando el amor supera al miedo y el perdón se vuelve natural. Es en ese punto cuando el espíritu empieza a entender que todo lo que se repite, en realidad, solo está pidiendo ser abrazado. Y cuando ese abrazo ocurre, algo nuevo nace. La espiritualidad llama a esto transmutación, el momento en que el pasado deja de ser un peso y se convierte en sabiduría. Pero para que esa transformación sea completa, es necesario comprender también cómo esas energías se reflejan en el cuerpo, en las emociones y hasta en la salud. Es ahí donde el camino del despertar se profundiza aún más, revelando nuevas capas del aprendizaje espiritual. El cuerpo es el primer espejo del alma. Guarda en silencio lo que la mente olvida y el corazón intenta esconder. Dentro de la familia, las emociones no expresadas, los secretos y las culpas antiguas, muchas veces encuentran en el cuerpo el único canal para manifestarse. La espiritualidad enseña que las enfermedades y los síntomas recurrentes no siempre son solo biológicos. Muchos son reflejos sutiles del karma familiar, pidiendo atención, pidiendo sanación. Es común que un dolor se repita a lo largo de las generaciones. La abuela que sufría del corazón, la hija que presenta el mismo problema, la nieta que siente el mismo peso en el pecho. ¿No es coincidencia? Es el eco energético de una emoción que nunca fue comprendida. El cuerpo se convierte en el mensajero de una historia no contada. La espiritualidad muestra que cada parte del cuerpo habla, y dentro del contexto familiar, habla en nombre de la ancestralidad. El karma familiar puede manifestarse de formas muy sutiles, en la ansiedad heredada, en los miedos inexplicables, en los dolores sin causa médica aparente. Cada síntoma es una conversación entre el pasado y el presente. Cuando un alma despierta y decide escuchar lo que el cuerpo intenta decir, algo cambia. Empieza a percibir que no es víctima de una enfermedad, sino portadora de una llave de liberación. En muchas familias existe un patrón de dolor que se repite. Puede ser el mismo tipo de enfermedad, el mismo comportamiento autodestructivo o el mismo bloqueo emocional. La espiritualidad explica que esas repeticiones ocurren hasta que una conciencia despierta se levanta y dice: basta, elijo sanar. Ese acto simple, nacido del corazón, tiene el poder de romper siglos de repetición. El cuerpo físico es el instrumento más honesto del alma. No miente. Si hay algo que no fue perdonado, lo siente. Si hay un secreto que necesita ser revelado, se manifiesta. Dentro de la familia, el cuerpo muchas veces expresa lo que el corazón colectivo aún no puede decir. El karma familiar se muestra en síntomas que no piden remedios, sino reconciliación. Hay personas que pasan la vida intentando entender por qué determinado dolor nunca se va. Pero la verdadera pregunta, según la espiritualidad, no es ¿qué me duele?, y sino ¿quién dentro de mí sigue doliendo? A veces cargamos dolores que ni siquiera son nuestros. Son dolores de la línea ancestral, emociones heredadas de quienes vinieron antes. Sanarse, entonces, también es liberar a los antepasados. Cuando un alma se propone sanar lo que el cuerpo expresa, se convierte en una especie de puente entre mundos. La energía antigua del karma familiar empieza a disolverse, los sueños cambian, el ánimo se estabiliza, el corazón se vuelve más liviano. Y poco a poco, el cuerpo, que antes gritaba, vuelve a susurrar serenidad. Esa es la verdadera medicina del alma, la sanación a través de la comprensión. Sanarse no significa negar el tratamiento físico, sino ampliarlo. La espiritualidad enseña que la fe y la ciencia caminan juntas. Así como la flor necesita tierra y sol, el cuerpo necesita cuidado y luz espiritual. Cuando el amor se integra al proceso de curación, el karma familiar pierde fuerza, porque el amor disuelve las resistencias que mantienen viva la herida. Y sucede algo muy hermoso cuando una persona comprende esto. Empieza a cuidarse como quien cuida un jardín ancestral. Cada meditación, cada respiración consciente, cada gesto de perdón, riega no solo su propia salud, sino también las raíces invisibles de su familia. El cuerpo deja entonces de ser un campo de dolor y se convierte en un templo de reconciliación. Pero la sanación no termina en el cuerpo,
se expande hacia el corazón y las relaciones. Porque el cuerpo solo refleja lo que el espíritu necesita aprender a través de los vínculos. Y para comprender la profundidad de esa lección, es necesario mirar las heridas familiares no como injusticias, sino como invitaciones al crecimiento. Es ahí donde la jornada espiritual avanza hacia el siguiente punto: transformar el sufrimiento en conciencia y el resentimiento en amor. Hay dolores que llegan como tormentas, sacudiendo todo lo que creíamos firme, pero cuando el alma despierta, comprende que el sufrimiento no es un castigo, sino un llamado. Dentro de la espiritualidad, entendemos que cada lágrima es un mensaje del universo, un recordatorio de que aún hay algo por sanar, algo por comprender. El karma familiar se manifiesta, muchas veces, a través de esos dolores, invitando al espíritu a madurar. El primer paso para transformar el sufrimiento en conciencia es aceptarlo como maestro. Cuando el dolor se niega, grita. Cuando se acoge, enseña. La familia, en este contexto, es el espejo más intenso del aprendizaje. Es en las relaciones más cercanas donde el ego es desafiado, donde las heridas antiguas resurgen y donde el espíritu encuentra la oportunidad de liberarse. La espiritualidad nos recuerda que el amor verdadero nace precisamente en esos enfrentamientos. Hay quienes ven el sufrimiento como algo que debe evitarse, pero el sabio lo contempla como parte del proceso de pulir el alma. El karma familiar no surge para castigar, sino para refinar. Cada experiencia difícil es una invitación a reaccionar de una manera diferente a la del pasado. La vida repite los escenarios hasta que el espíritu aprende a responder con amor donde antes reaccionaba con dolor. Ese es el movimiento secreto de la evolución. Dentro de la familia, esas oportunidades son constantes. La discusión que se repite, el silencio que hiere, la ausencia que pesa. Todo eso son puertas hacia el autoconocimiento. Cuando alguien decide observar con serenidad, el ciclo cambia. La espiritualidad enseña que no se trata de cambiar al otro, sino de comprender lo que el otro despierta en nosotros. Así, el sufrimiento deja de ser una herida y se convierte en una herramienta. El proceso de transformación no sucede de un día para otro. Exige paciencia, humildad y fe. El alma madura entiende que cada vez que perdona, se libera. Cada vez que escucha en lugar de reaccionar, sana el karma familiar. Y poco a poco, el dolor que antes parecía insoportable se transforma en serenidad. Eso es la espiritualidad. El arte de ver la belleza oculta en lo que antes parecía injusto. Cuando el espíritu decide asumir la responsabilidad por su propia vida, el sufrimiento pierde el poder de dominarlo. Aún existe, pero ya no aprisiona. Es el momento en que el alma comienza a comprender que todo lo que ha ocurrido tenía un propósito. La familia deja de verse como una fuente de conflicto y pasa a ser reconocida como un campo sagrado de aprendizaje, donde cada emoción tiene una razón divina. Muchos preguntan, ¿por qué yo? Pero el verdadero despertar comienza cuando esa pregunta cambia a ¿para qué yo? El karma familiar se disuelve cuando el dolor adquiere significado. No vinimos a sufrir, vinimos a comprender. Y comprender es lo mismo que iluminar. La espiritualidad nos enseña que, cuando el alma entiende el sentido de lo que vive, empieza a vibrar en otra frecuencia, y en esa vibración, el sufrimiento pierde fuerza. Es en ese punto donde el amor madura. Amar no es olvidar lo que dolió, sino mirar el dolor con ternura. La persona que llega a ese estado entiende que todo lo que vivió, los errores, las pérdidas, las distancias, fueron peldaños de una misma escalera espiritual. Dentro de la familia, se convierte en una fuente de equilibrio, un ejemplo silencioso de cómo la luz nace precisamente en las sombras. Con el tiempo, el sufrimiento se transforma en compasión. El alma que antes lloraba, ahora acoge. El karma familiar se transmuta cuando la persona empieza a ofrecer a los demás aquello que un día le faltó. Paciencia, escucha, presencia. Esa es la forma más elevada de sanar. La espiritualidad llama a esto amor activo. El amor que no espera, que no exige, que simplemente fluye. Y es en ese fluir donde surge un nuevo llamado. Si el dolor ya se transformó en sabiduría, ¿qué hacer con esa luz que ahora brilla en el corazón? Ahí comienza la fase más profunda del camino. Aprender a aplicar ese amor en la práctica, en los gestos cotidianos, en las decisiones conscientes.
Y es sobre esa práctica que el siguiente paso del camino espiritual empieza a revelarse. Transformar el papel kármico es una de las tareas más bellas y desafiantes del camino espiritual. Significa dejar de reaccionar en automático y comenzar a actuar con conciencia. Dentro de la familia, eso quiere decir aprender a responder con amor incluso cuando la vida presenta conflicto. La espiritualidad enseña que el karma familiar no se disuelve con palabras bonitas, sino con actitudes coherentes, en las pequeñas decisiones de cada día. Es en los gestos simples donde el espíritu se renueva. Escuchar sin interrumpir, perdonar sin esperar una disculpa, ofrecer ayuda sin buscar reconocimiento. Todo eso es un ejercicio de luz. Cuando el alma toma esas decisiones silenciosas, el karma familiar empieza a disolverse de forma natural. La energía del hogar cambia, los vínculos se suavizan y el corazón siente un alivio que ninguna explicación racional podría ofrecer. La transformación verdadera exige práctica diaria. La espiritualidad es movimiento, no teoría. Cada mañana es una nueva oportunidad para vivir el papel dentro de la familia con más presencia y menos resistencia. Es posible, por ejemplo, transformar el hábito de criticar en costumbre de comprender, sustituir el silencio frío por una palabra amable, o cambiar el resentimiento por compasión. Son pequeños cambios que abren grandes puertas de sanación. Muchas personas creen que para cambiar un patrón hay que alejarse del dolor. Pero el camino espiritual enseña lo contrario. Hay que atravesar el dolor con amor. El karma familiar se disuelve cuando enfrentamos aquello que evitamos durante tanto tiempo. El perdón negado, la conversación postergada, el abrazo que no dimos. La espiritualidad nos invita a actuar con valentía amorosa, y cada acto consciente abre espacio para que la luz entre donde antes había sombra. El secreto está en mantener el corazón despierto. No se trata de soportarlo todo, sino de elegir la paz siempre que sea posible. Dentro de la familia habrá días de turbulencia y silencio, pero el espíritu maduro aprende a respirar profundo y a no reaccionar con el mismo tono. Esa pausa es una oración. Es en ella donde el karma familiar comienza a transformarse, no por la fuerza, sino por la serenidad. Un ejemplo simple. Cuando alguien te hiere, la reacción automática es devolver el dolor. Pero cuando eliges comprender en lugar de responder con la misma energía, estás rompiendo una cadena antigua. Esa decisión, aparentemente pequeña, cambia la vibración de toda la familia. La espiritualidad enseña que donde hay conciencia, hay poder creador. Y el poder del amor siempre es más grande que el de la repetición. La práctica espiritual no exige perfección, exige constancia. El karma familiar se debilita cuando el amor se vuelve hábito. Aunque el otro aún no comprenda, la energía del bien empieza a actuar, y con el tiempo, lo que era tensión se convierte en diálogo, lo que era distancia se transforma en respeto. La espiritualidad es paciente. Sabe que todo cambio profundo necesita tiempo para florecer. Algunos días, el corazón querrá rendirse. Parecerá que nada cambia, que los esfuerzos son en vano, pero es en esos momentos cuando el alma más crece. La espiritualidad enseña que toda semilla germina en la oscuridad antes de ver la luz. El karma familiar no desaparece de la noche a la mañana. Se disuelve lentamente, a medida que el amor se vuelve natural y no una obligación. Con el tiempo, el papel kármico deja de ser una carga y se convierte en una misión. La persona comienza a comprender que fue elegida, y también eligió, ser el canal de transformación de su linaje. Dentro de la familia, se convierte en un ejemplo de serenidad, incluso sin decir una palabra. La mirada cambia, la energía cambia, y eso basta para que el amor empiece a multiplicarse en silencio. Y cuando ese amor madura, surge algo aún más profundo, la paz interior. El alma entiende que ya no necesita controlar, convencer ni corregir a nadie. Basta con ser luz, y la luz hace el resto. Pero esa paz no es el final, es el comienzo de una nueva etapa. Porque cuando el espíritu aprende a transformar su papel dentro de la familia, empieza a percibir señales sutiles de crecimiento, indicios de madurez espiritual, y es sobre esos signos que el próximo paso de este viaje comenzará a revelarse. Llega un momento en el camino en que el corazón empieza a sentir que algo cambió. El mismo entorno, las mismas personas, los mismos desafíos, pero la mirada es diferente. Es la señal más clara de que el alma está madurando.
La espiritualidad enseña que el verdadero cambio no ocurre afuera, sino dentro. Cuando el espíritu aprende a responder con serenidad a lo que antes causaba dolor, el karma familiar comienza a disolverse. La madurez espiritual no es ausencia de emoción, sino presencia consciente. La persona todavía siente tristeza, todavía se hiere, pero ya no se hunde. Comprende que el dolor es temporal y el aprendizaje es eterno. Dentro de la familia, eso se refleja en gestos más suaves, palabras más amables y decisiones guiadas por la compasión. El alma madura no busca tener razón, busca tener paz. Con el tiempo, la vida empieza a mostrar los frutos de esa transformación. Las relaciones que antes eran tensas se vuelven más ligeras, las conversaciones más sinceras y los silencios más acogedores. La espiritualidad enseña que el amor no necesita reconocimiento para existir. El karma familiar se sana a medida que cada uno deja de exigir del otro lo que el otro aún no puede dar. Ese es el amor maduro, el que comprende antes de reclamar. También aparece una nueva sensación de libertad. La persona que antes se sentía prisionera de los lazos familiares comienza a darse cuenta de que puede amarlos sin perderse en ellos. Dentro de la familia, empieza a actuar no por obligación, sino por elección. Este es uno de los signos más hermosos de la madurez espiritual. El amor consciente, el que no depende de la reciprocidad, sino que fluye porque ya forma parte del propio ser. La serenidad se vuelve una compañera constante. Incluso en medio del caos, el alma siente una paz que proviene de otro lugar, un silencio interior que no se tambalea con las tormentas. La espiritualidad explica que esa paz es la firma de quien ha cumplido una parte importante de su propósito. El karma familiar pierde fuerza cuando el espíritu se reconcilia con su historia y acepta el pasado como parte de su evolución. Otro fruto de esta transformación es la compasión ampliada. La persona que ha madurado espiritualmente ya no juzga, porque entiende que todos estamos aprendiendo, cada uno a su propio ritmo. Dentro de la familia, se convierte en ese puerto seguro donde los demás pueden descansar. Su presencia inspira calma, su voz orienta sin imponer, y su silencio enseña más que 1000 palabras. El alma madura también empieza a notar pequeñas bendiciones en la vida diaria. Un encuentro inesperado, una conversación sincera, una disculpa, son señales de que la vibración ha cambiado. La espiritualidad enseña que el universo siempre responde a la energía que emitimos. Y cuando el corazón vibra en amor, la vida comienza a conspirar a favor de la sanación. El karma familiar se transforma en gratitud. La gratitud, de hecho, es el mayor signo de evolución. Cuando el espíritu es capaz de agradecer incluso por lo que dolió, es porque aprendió a ver con los ojos del alma. Dentro de la familia, ese sentimiento construye puentes donde antes había muros. La gratitud limpia los lazos, purifica la energía y abre espacio para nuevas historias. Es el amor expresándose en su forma más elevada. Otro signo de madurez es la humildad espiritual. El alma deja de querer salvar a los demás y empieza a respetar el tiempo de cada uno. La espiritualidad enseña que el verdadero guía no impone, ilumina el camino y espera. El karma familiar se disuelve por completo cuando el amor ya no intenta cambiar a nadie, sino que simplemente comprende y acoge. Y es en ese punto cuando surge una nueva comprensión, que el aprendizaje familiar es solo el comienzo. Cuando el alma alcanza esa paz dentro de la familia, está lista para servir de maneras más amplias, expandiendo el amor aprendido en el hogar hacia el mundo. El siguiente paso del camino revela cómo ese amor maduro se convierte en legado, en misión y en servicio a la luz. Hay un momento en el camino del alma en que el sufrimiento deja de enseñar y pasa a ser solo un testigo de la luz alcanzada. Es el instante de la trascendencia. La espiritualidad llama a este punto liberación vibratoria, cuando el karma familiar ya no pesa, sino que se disuelve en comprensión. La persona mira su historia y siente paz. Ya no hay nada que reparar, porque todo ha sido comprendido. La trascendencia ocurre cuando el amor deja de ser una elección y se convierte en naturaleza. Dentro de la familia, el alma que alcanza ese estado ya no reacciona, solo irradia. Se convierte en una presencia sanadora, en un campo de serenidad donde todos se sienten más livianos. La espiritualidad enseña que esa vibración es tan poderosa que puede liberar incluso a quienes ya partieron del plano físico. El karma familiar se transforma entonces en legado,
Las heridas que antes causaban dolor se convierten ahora en fuente de sabiduría. Esa alma empieza a enseñar con el ejemplo, no porque lo busque, sino porque su energía misma inspira. Dentro de la familia, se vuelve el lazo de luz que conecta generaciones, recordando que el amor es más fuerte que el tiempo. La trascendencia no es huida, es presencia plena. La persona sigue viviendo, cuidando, trabajando, pero lo hace con un corazón silencioso y agradecido. La espiritualidad explica que cuando el alma comprende el valor de cada experiencia, se vuelve libre incluso mientras sigue encarnada. El karma familiar deja de ser una historia de dolor y se convierte en una historia de amor. Ese estado de paz no significa ausencia de desafíos, sino un cambio de mirada. El espíritu trascendente ve en cada dificultad una oportunidad de servir. Dentro de la familia, acoge, orienta y ama sin esperar nada a cambio. El simple hecho de existir ya es una oración. Y es esa sencillez la que revela la madurez del alma. Muchos que alcanzan esa conciencia descubren una nueva misión: compartir lo que han aprendido. La espiritualidad muestra que el amor que se guarda se apaga, pero el amor que se ofrece se multiplica. El karma familiar trascendido se convierte en un faro para quienes aún caminan entre sombras. Es la herencia invisible que ilumina a descendientes y antepasados. También se despierta una compasión universal. El alma que comprendió su propia historia siente el llamado de ayudar a otras familias en sus procesos de reconciliación. Entiende que todo dolor es sagrado y que cada ser humano lleva consigo una parte del mismo aprendizaje. El mundo empieza a ser visto como una gran familia espiritual en busca de sanación. La trascendencia trae consigo una gratitud definitiva. La persona mira hacia atrás y agradece incluso por las piedras del camino. La espiritualidad enseña que ese agradecimiento cierra ciclos con suavidad, liberando al espíritu para nuevos planos de servicio. El karma familiar se convierte entonces en una energía de bendición, irradiando paz a todos los que formaron parte de la jornada. En ese estado, el amor se vuelve silencioso y constante. Ya no hay necesidad de reconocimiento, solo el deseo de seguir expandiendo la luz. Dentro de la familia, esa alma es como el aire, casi invisible pero indispensable. Y en el mundo, su presencia se manifiesta en gestos simples que elevan todo a su alrededor. Y cuando el corazón finalmente reposa en esa vibración, comprende: nada fue en vano. Cada lágrima, cada reencuentro, cada perdón, fueron piezas de un mismo plan de evolución. La espiritualidad revela que la verdadera trascendencia es seguir amando, incluso cuando ya no hay nada que demostrar. Y es desde ese punto donde nace el legado espiritual, el amor que permanece más allá del tiempo, guiando a quienes aún caminan por el sendero de la conciencia. Tal vez ahora puedas mirar a tu familia con otros ojos, ojos que ven más allá de las diferencias, de los silencios y de las heridas. Porque cada gesto, cada palabra e incluso cada ausencia llevan un propósito espiritual. El karma familiar no es un castigo, es un camino. Y cuando comprendes ese camino, el corazón se vuelve más liviano y el amor más consciente. La espiritualidad nos muestra que toda relación es un puente. Algunas sanan, otras enseñan, pero todas forman parte del mismo plan divino. Y cuando decides actuar con compasión, incluso sin ser comprendida, no solo estás cambiando tu vida, estás transformando la vibración de toda tu línea familiar, liberando dolores antiguos que quizás se repetían desde hace siglos. Ahora que conoces el significado de tu lugar dentro de la familia, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarte tu alma a través de ese papel? ¿Cuál es la lección escondida en los desafíos que vives hoy? Y más importante, ¿qué puedes hacer diferente con más amor a partir de ahora? Recuerda, comprender es sanar, perdonar es liberar, y amar, incluso cuando duele, es el mayor acto de evolución espiritual que un alma puede alcanzar. Si este video tocó algo dentro de ti, comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué sientes que has venido a sanar en tu familia? Suscríbete al canal Casa de Loto, activa las notificaciones y continúa caminando con nosotros en este espacio de luz y conciencia. Porque aquí, cada palabra es una oración y cada encuentro, una oportunidad de sanación.